Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a Reflexiones Culé una vez más y el día de hoy vamos a hacer una reflexión, creo yo que esta vez iba a ser bastante breve, sobre ese Barça 2, Racing de Santander 0, o mejor dicho Racing de Santander 0 porque iba de local, Barcelona 2 por el partido de octavos de final de la Copa del Rey, un partido que el Barça resuelve no del todo holgado, pero sin dar tampoco una mala imagen diría yo. A mi parecer, a diferencia de otros partidos que he visto esta temporada, a mí me parece que el Barça hizo un partido bastante decente y en la que creo que hay que valorar bastante el cómo salen y el cómo estuvieron plantados en el partido y también al final lo que tiene que ver con las decisiones de Flick, ¿no? De al final tomárselo todo en serio, tipo no menospreciar al rival. Algo muy cierto que leí por ahí es que pues siempre ha dado esa impresión de que Flick realmente nunca ha dado por ganado ningún partido, ¿no? Tal vez desde ese error que cometió en el Sadar la temporada pasada, donde hizo varias rotaciones y terminamos perdiendo de mala manera el partido, pues no volvió a cometer ese mismo error o a hacer algo semejante a eso. Creo que Flick entiende muy bien estos partidos, creo que también es uno de esos partidos donde se aprecia la madurez que ha ganado el equipo porque entiende cómo son estos partidos, cómo son estos escenarios, lo traicioneros que son, cosa que vivió el mismísimo Real Madrid el día anterior, que perdió con el Albacete de forma casi insólita. Suelen ser partidos trampa donde el rival pues bueno, te llega digamos con un 200% de esfuerzo de más, ¿no? Del que normalmente tienen. El Racing de Santander venía de ser el primero en la segunda división. Y bueno, me parece que de hecho ambos estuvieron bien plantados en el partido. Creo que, como dije, no me parece un partido donde el Barça se haya relajado o haya estado desconcentrado. Me parece que fue un partido donde tenían, digamos, claras las cosas, pero digamos por algunas decisiones o tal vez por algunas cuestiones de estructura en el equipo no terminaban de dar con el último tercio y de encontrar la portería rival. Y también a esto hay que añadirle el hecho de que pues el Racing de Santander también juega y hace un muy buen partido. Me parece que hace un partido muy digno, un partido que incluso me esperaría de un equipo, digamos, media tabla con dignidad de primera división. Así que pues bueno, me parece que por ese cúmulo de factores pues el Barça termina, no voy a decir sufriendo porque es que no lo sufre, pero no termina ganando con esa, bueno, esa holgura, a pesar de que al final el Racing tiene una chance muy clara para empatar el partido, llevarlo a la prórroga y bueno, quién sabe qué hubiese pasado, ¿no? Pero en lugar de eso se encuentra con un gran Joan García, como es de costumbre ya, haciendo atajadas milagrosas que pues llevan a justamente esa jugada donde el Barça encuentra el 2-0 a pase de Rafinha y remate de Lamine Yamal, ¿no? Y bueno, es que es esto como tal. El Racing realmente no tuvo chances en el partido. Sí hubo dos aproximaciones que terminaron en gol, pero estaban en fuera de juego por cuestiones milimétricas, cosas que ya sabemos bastante de sobra con el Barça de Flick. Y, y bueno, es algo que pasa casi que en cada partido, que el rival te marca o llega mucho último tercio, pero tras un fuera de juego, que yo no sé hasta qué punto está medido o no, hasta qué punto es casualidad, hasta qué punto es genialidad de los defensas. Pero eso, justamente en la última jugada del partido casi, una jugada de estas donde encuentran al Barça mal parado en la mitad del campo, lleva al delantero del Racing a rematar en un 1 versus 1 contra Joan García. Aunque aquí no entiendo mucho por qué los delanteros siempre toman esa decisión y no miran a su alrededor, porque a mí me parece muy obvio que en esas situaciones, sobre todo si el delantero levanta la cara o el compañero le habla, o sea, lo más lógico es hacer el pase y asegurar el gol. ¿Por qué vas a intentar rematar? No lo entenderé nunca. Claro, este delantero del Racing tiene 18 años, me parece. Está muy joven, por supuesto, va a cometer errores, es un escenario bastante complicado.
Joan García también tiene mucho mérito, por supuesto, le pega en el brazo izquierdo, pero de nuevo, o sea, era realmente un 2 contra uno. Pero yo no entiendo por qué, si es que el compañero no lo habló o él no lo vio, no entiendo por qué nunca aseguran el gol con el pase al lado, que eso sin duda alguna habría llevado al Racing a pelear en la prórroga. Pero bueno, no fue así, no fue así, entonces Joan García de nuevo se luce, hace una tajada milagro y nos salva. Pero claro, antes de esto estaban un gol del Barça, ya luego de esta tajada de Joan García viene la segunda. El primer gol del Barça viene en el segundo tiempo, luego de que había entrado Fermín, creo que por Dani Olmo, que me parece que, de nuevo, todos a nivel individual incluso hicieron un buen partido, aunque podríamos hablar de que tal vez Marc Casado y Marc Bernal, pues quizá pudieron haber sido de lo más bajito que tenía el equipo, por una cuestión de que, bueno, ellos, digamos, no tienen tanta continuidad, sobre todo individualmente. Ahora imagínatelos juntos, ¿no? Han compartido muy poco en el terreno, ambos son pivotes naturales, digamos, pero no pivotes al estilo Pedri y Frenkie de Jong, que son más todocampistas, ¿no? Sino pivotes muy posicionales. A pesar de que ambos, por supuesto, tienen sus cualidades, Bernal es muy físico, pues eso, no han tenido tanta continuidad, no han tenido muchos minutos de juego de calidad, y pues eso se termina viendo cuando tienen que jugar juntos este tipo de partidos. Y creo que eso le resta al Barça, obviamente, en todo ese primer tiempo en el que no terminan encontrando del todo portería, a pesar de que sobre todo del lado de Yamal encuentran algunas ventajas, pero igualmente digo que me pareció un partido bastante decente del Barça, a pesar de que tal vez viendo el marcador y viendo el equipo podrías decir, bueno, debieron haber hecho más goles, ¿no? Haberle metido 10 goles como lo hizo el City en FA Cup hace un par de días. Pero al final lo importante es ganar, no tener malas sensaciones y poder seguir adelante, ¿no? Y claro, como decía, en el segundo tiempo, creo que minuto 60 o algo así, después de un primer tiempo bastante sobrio, me parece que el Barça hizo un partido muy sobrio, pero que en el primer tiempo le faltó mucha aproximación al último tercio. De hecho, en el segundo tampoco es como que tuvo bastante, pero sí tuvo un poco más, sí se notó más, sobre todo con la entrada de Fermín, que de hecho es quien le pone la asistencia a Ferran, una asistencia preciosa, un pase muy, no sé si difícil, pero sí muy largo, un pase desde su mitad de campo hasta último tercio del Racing de Santander, que Ferran agarra muy bien tras un gran desmarque, que hace un desmarque muy digno de delantero de élite, y en general creo que la gestiona bastante bien, porque Ferran aprovecha el impulso que tiene, el pase de Fermín es muy bueno, tenso, raso, y él aprovecha ese empuje que tiene de la carrera para regatear al portero que tiene enfrente, que le había salido intentando achicarle, ¿no? Haciéndole que se decidiera, y Ferran lo amaga muy bien y define a placer. Básicamente me pareció un gol de gran superioridad de parte de Ferran Torres. Ya a partir de ahí, pues bueno, tienes esa tranquilidad, ¿no? A diferencia del partido de Guadalajara, que si ustedes se acuerdan, nosotros no marcamos sino hasta el minuto 80 y tanto, ¿no? Creo que es justamente el gol de Christensen, me parece. Entonces, pues ya aquí marcabas al 60 y podías, digamos, gestionarlo de una forma menos ansiosa, más tranquila, a pesar de que el Barça pues no dio señales de alguna de esas cosas. De hecho, me pareció un Barça bastante paciente para construir, para gestionar el balón. Me pareció que estuvo bien en la defensa, saliendo de atrás. Joan García muy bien con los pies. Por eso, yo creo que el punto más bajo tal vez haya sido esa dupla Marc Bernal, Marc Casado. Y ya bueno, luego al final del partido es cuando ocurre esta jugada que bueno, Joan García nos salva y termina en ese gol de Lamine Yamal, en una jugada de contra que de hecho creo que gestiona mal, porque es un 3 contra 1 donde el defensa lo hace lo mejor que puede, pero tiene a Lewandowski corriendo detrás, a Rafinha un poco detrás, y Yamal recorta, le hace el pase a Lewandowski, pero Lewandowski espera el pase hacia adelante, entonces le queda muy atrás, y es cuando la recoge Rafinha y hace el pase al medio, muy fácil para Lamine Yamal, ¿no? Me pareció que fue un partido muy bueno de Lamine Yamal también, hay que decirlo. Creo que es el que siempre más lo intenta, termina siendo el que más presiones hace, de los que más balones recupera.
de los que más pases a último tercio da. Me acuerdo también de un pase muy clamoroso que le hace a Marcus Rashford, un pase de esos que él solito se inventa y que Rashford remata con la izquierda y se la ataja muy bien el portero del Racing. En fin, que me parece que es un jugador que siempre te está aportando cosas y no sé, yo creo que en líneas generales este Barça está demostrando ser más maduro. De nuevo, tal vez no es ese equipo del año pasado o de hace un tiempo que solía ganar por mucha paliza, pero creo que está logrando ser más constante, sacrificando un poco de ese sube y baja que constantemente tenía en la temporada pasada. Creo que no es casualidad, no puede ser casualidad que con este sean 11 partidos consecutivos del Barça ganando y con este partido haya igualado Hansi Flick las mejores rachas de Luis Enrique y de Guardiola de victorias consecutivas, ¿no? A pesar de todo lo que se ha dicho, de que el Barça es defensivamente endeble, me parece que algo pasa. Yo creo que con el tiempo veremos en retrospectiva más sobre este Barça, que a mí me parece extraño, porque por un lado a mí me da la impresión de que es un Barça más débil que el del año pasado, pero por otro lado me parece que es más constante, me parece que es más maduro para ciertos aspectos del juego. Creo que sobre todo es un Barça que sabe sufrir mucho más, lo cual es esencial para un equipo que aspira a todos los títulos y que además cuenta con Joan García, que es un portero que da puntos, que da victorias, indiscutiblemente, y ya lo lleva haciendo un tiempo. Pero claro, esto de repente te habla de qué pasa en la defensa, pero claro, en la defensa no has podido contar con un Araujo a buen nivel, Christensen lesionado, te falta ese central que desde el principio de la temporada pues tal vez estás buscando, ¿no? O estás necesitando, mejor dicho, tras la baja de Íñigo. Y no sé, yo creo que por supuesto a nivel doméstico te puede dar perfectamente para ganar todos los títulos otra vez. De hecho ya ganamos la Supercopa, vamos primeros en Liga, con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, pero con un partido menos, porque para cuando estoy grabando esto ya el Madrid le ganó al Levante. Y en Copa del Rey, el Real Madrid, que fue nuestro rival en la final el año pasado, ya está eliminado. Así que a mí me parece que está bastante asequible para mí, sobre todo la Copa del Rey, tomando en cuenta que es la Copa, el torneo predilecto del Barça, es el que más le gusta ganar y es en el que el Barça suele ser más constante. Y la Liga también está ahí para que el Barça la pueda competir muy bien, y yo creo que si no pasa nada extraño y el Barça es capaz de mantener el nivel, el Barça puede perfectamente volver a repetir el triplete nacional, tomando en cuenta que ya se ganó un título, pero que además en los otros dos estamos muy bien encaminados, porque claro, si en Copa del Rey ya no está el Real Madrid, que es el equipo que, bueno, junto tal vez con el Atlético de Madrid te lo pone más complicado, pues bueno, y de hecho todavía quedan cuartos, semifinales, la final, está todavía ahí el Bilbao, que está a un nivel, bueno, ya lo vimos en Supercopa, la Real Sociedad, está el Albacete, que logró ganarle al Celta y al Real Madrid, y estamos nosotros, y bueno, me parece que sobre todo a medida que se vayan depurando esos equipos que pueden ser más complicados, pues el Barça lo va a tener mucho más fácil para ganar la Copa del Rey. Claro que de nuevo hay que jugar cada partido y hay que estar concentrados y ganarlo. Ojalá nos toque un buen rival en los cuartos de final. Y bueno, la Liga, ya pasamos más de la mitad de la Liga, tenemos más puntos de los que teníamos el año pasado, llevamos una buena racha de victorias, entonces yo creo que el verdadero termómetro de este equipo lo veremos es en Champions League, y ni siquiera contra estos rivales de menor categoría, entre comillas, como lo puede ser el Praga, con el que vamos a jugar la próxima semana, sino ya cuando nos toquen equipos de nuevo, los Chelsea, cuando nos toque de nuevo un PSG, cuando nos toque un City, cuando nos toque un Bayern. Yo creo que ahí es cuando veremos realmente dónde está el Barça en cuestión de equipo colectivo que puede ganarlo todo, porque esa, pues bueno, siempre queda siendo esa digamos guinda del pastel, ¿no? Que falta la Champions League, que el año pasado se nos quedó un poco corta, pero que este año, pues bueno, hay que ver qué pasa tras un inicio un poco complicado. Mañana nos toca ir a Anoeta a jugar en la Liga. Una Real Sociedad que nosotros ya le ganamos en Montjuic, me parece, que le remontamos cuando el Barça estaba en su peor momento más o menos.
Y Anoetas, pues bueno, es un campo complicado el año pasado. Fue bastante difícil, obviamente perdimos ahí, que es donde le anulan el gol a Lewandowski y todo esto, pero que en fin, que le dan un repaso igual al Barça. Casualmente el año antepasado con Xavi en Anoeta también nos habían dado un baño terrible, pero ese día Araujo logró romper el marcador a nuestro favor y nosotros terminamos ganando ese partido. Así que mañana pues no sé qué esperarme realmente, pero espero que el Barça pueda presentarse muy bien y la Real Sociedad de nuevo es un equipo que está ahí medio pelo, que mejora un poquito pero no mucho. Yo creo que si el Barça sale bien, vamos a tener muchas opciones de llevarnos el partido y ojalá no solamente por los 3 puntos que obviamente es la prioridad, sino también para que Flick pueda conseguir romper ese récord de Luis Enrique y de Guardiola, ¿no? Entonces, pues nada amigos, espero que les haya gustado. Si les gustó denle like y suscríbanse, comenten, que nada, me gustaría más que hablar con ustedes y hasta la próxima.